Hola, bienvenidos a una nueva entrega del curso Enoico. Vamos a terminar este tema con el final de la historia de la Grecia clásica, es decir, con la época helenística. Ya sé que muchos de vosotros esto lo conocéis, es lo menos visitado en mi canal y yo me alegro, pero hay otras muchas personas que no lo saben o tienen cierta confusión con las fechas. Por eso os pongo aquí estos mínimos conocimientos en un nivel inicial que considero que son muy importantes porque después de la historia pues ya vamos a estudiar la cultura, la religión y la literatura, los rasgos principales. Bien, se llama época helenística la época de la cultura griega que va desde el inicio, desde la subida al trono de Alejandro Magno. Hay algunos que la sitúan después de la batalla de Queronea, pero bueno, después de la muerte y otros pues después de la muerte de Filipo, el padre de Alejandro Magno. Bien, el caso es que Alejandro Magno va a ser el protagonista de una gesta que va a tener, más allá de lo épico que pueda parecer de la conquista de un vasto territorio, pero más allá de eso, las consecuencias para la cultura griega en Oriente van a ser muy importantes. Bien, Alejandro quiere cumplir el sueño de su padre, que es la conquista de Oriente, y se va a poner en marcha en el 334. Reúne un gran ejército y va a iniciar pues un recorrido por lo que era fundamentalmente las posesiones del imperio persa. Como es muy conocido y esto lo estoy grabando, pues yo simplemente os menciono, podéis leerlo tranquilamente, lo que no lo sepáis. Una advertencia, no os fijéis, ya sé que hay películas famosas y vídeos muy famosos, pero precisamente, como veremos al final, todo lo que gira en torno a Alejandro Magno hay que mirarlo con mucha cautela porque muchas veces hay más de leyenda que de historia propiamente dicha. Bien, iniciará su gesta con la conquista de Asia Menor en unas batallas que son muy conocidas, como la de Gránico, en la que somete a las regiones de Licia, Panfilia y Pisidia. En la Frigia tendrá lugar la famosa anécdota de Gordión, del famoso nudo, que decía que aquel que supiese desatar el complicado nudo, pues sería el dueño de toda Asia. Alejandro pues sacó su espada y lo cortó, no lo desató, sino que lo cortó con su espada. Bueno, toda una declaración de intenciones. Después viene la conquista de Fenicia y Egipto, en la que ya se enfrenta al propio rey Darío III. Conquistará toda Fenicia y Egipto y luego pues ya vuelve a lo que es el imperio, al recorrido de las llanuras de las grandes capitales aqueménidas. Entonces se enfrentará en la famosa batalla de Gaugamela, en la que el propio Darío, el propio rey persa, estaba presente, pero consiguió escapar. Alejandro entra victorioso en Babilonia, conquistó Persépolis, llegará hasta Batana, se va adentrando más, cada vez más hacia el este, conquistará, llegará hasta los terrenos de los bogdianos, también asesinará, bueno, se enfrentará a aquellos que para congraciarse con él tendieron una trampa a Darío y le asesinaron. En fin, una serie de victorias una tras otra. Mientras tanto ya irá poniendo en marcha su política de matrimonios con las princesas de los distintos estados que iba conquistando hasta que llegará al propio río Indo. Allí llega a enfrentarse también con algunos reyes, pero ya enfermará y será llevado a Babilonia y allí murió.
murió de enfermedad, es una versión oficial, aunque por supuesto la leyenda empezó a funcionar. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que nos encontramos al estudiar a Alejandro? Pues la personalidad de Alejandro, que ha sido muy deformada sobre todo por la propaganda posterior que hubo y por la leyenda. También precisamente la mala relación entre Alejandro y los griegos, la opinión de Grecia no era favorable a él, que lo vieron simplemente como un conquistador y que a pesar de la presencia de las guarniciones macedonias tras la conquista de Grecia, pues desde luego el deseo de independencia de los estados griegos no había desaparecido. También la política de fusión étnica, como os he dicho antes, aunque él inició una política muy inteligente por su parte de matrimonios, siempre conservó para los macedonios una posición privilegiada frente a los persas. Los matrimonios mixtos no gustaron nada en Macedonia, en la clase dirigente, y mucho menos cuando era el propio rey, como Alejandro, que contraía matrimonio con princesas, con mujeres que no eran macedonias. En la organización y administración del imperio conservó en lo fundamental la estructura administrativa persa, dividiendo el imperio en las satrapías, porque estamos hablando de un territorio muy vasto, de miles de kilómetros, y la verdad es que era muy difícil administrarlo desde un único lugar. Luego hay que destacar, y está muy estudiado, la base del ejército de Alejandro, que era la célebre falange macedonia, que fue creación de su padre, Filipo II, el cual parece ser que todas las ventajas estratégicas y novedades estratégicas, cuando estuvo como rehén en la ciudad de Beocia, en Tebas, pues las aprendió, y sobre todo Filipo fue el introductor del arma esencial, la famosa sarisa, que es una lanza de madera de cornejo de una longitud superior a los 4 metros. Se pueden ver en los museos, por ejemplo en Macedonia, en Tesalia, en Grecia, en el museo, el museo arqueológico que está al lado de las tumbas de Filipo y de otros reyes. Se pueden ver una colección muy importante de sarisas, y uno se puede hacer una idea importante de que realmente era un arma muy eficaz. Luego, también es verdad que para conquistar este territorio, que no era desde luego el territorio persa, ni muchísimo menos un estado en descomposición, primero Alejandro tuvo que estudiarlo a fondo. Él tenía un buen conocimiento de las estructuras fundamentales del imperio aqueménida, de sus rutas principales, de sus posiciones estratégicas más importantes, y esto pues le llevó a ir planificando muy bien toda esta conquista. Bien, llegamos a quizás el problema fundamental que ha contribuido a toda esta, diríamos ahora, desinformación o mala información, que son las fuentes en las que nos apoyamos. Siempre es muy importante cuando hablamos de historia olvidarnos de lo secundario y en la medida de lo posible ir a las fuentes, es decir, a aquellos historiadores y a aquellos testimonios que tenemos que fueron contemporáneos de la época en la que se produjeron los hechos. El problema es que tenemos, en cuanto a Alejandro, las fuentes primarias, es decir, lo que es la tradición primaria, compuesta por todos aquellos que conocieron en persona a Alejandro, prácticamente esas fuentes desaparecieron. La fuente más cercana que veremos luego que tenemos es la de Diodoro de Sicilia, que fue escrita durante el siglo I a.C. Fijaros, 2 siglos después de la muerte de Alejandro. ¿Cuáles son los autores más importantes cuya obra no se nos ha conservado, pero fueron las fuentes primeras? Pues Calístenes de Olinto, que fue el historiador oficial de la campaña,
digamos, el que iba elaborando los diarios de campaña, y que fue ajusticiado por el propio Alejandro en el 327 a.C. al ser acusado de tomar parte en una conspiración. Luego el propio Ptolomeo, el fundador de la dinastía en Egipto, que participó en la campaña como uno de sus generales. Aristóbulo, que fue un técnico, un ingeniero del Estado Mayor. Onesícrito era un piloto y también un filósofo. Nearco, un almirante que participó en todo lo relacionado con la flota. Clitarco, puede considerarse a medio camino entre las fuentes primarias desaparecidas y la tradición secundaria posterior. También otra fuente importante que no ha llegado hasta nosotros sería el Diario Real, y tampoco se han conservado las cartas de Alejandro. Es decir, todas estas fuentes primarias tan importantes no se han conservado. Entonces tenemos que recurrir ya a lo que se llaman las fuentes conservadas, que realmente son muy posteriores a la época de Alejandro Magno. Dentro de estas corrientes, pues tenemos la primera corriente, que es la representada por Arriano de Nicomedia, un senador romano que escribió hacia mediados del siglo II después de Cristo. Fijaros la famosa Anábasis de Alejandro, que ya habían pasado 400 años, o más de 400 años. Entonces, evidentemente, en ese tiempo, pues los hechos históricos se podían deformar mucho. Y la segunda corriente es la que constituye el resto de las fuentes secundarias, pues la de Plutarco, el gran biógrafo, Quinto Curcio Rufo, Diodoro de Sicilia, Estrabón en su geografía, Ateneo. Todo esto es lo que se nos ha conservado, es decir, es lo que tenemos para hacernos una idea de lo que fue Alejandro Magno. Por eso es muy fácil ir, que es lo que ocurrió, de la historia a la fábula. Es decir, se constituyó toda una leyenda llena de elementos fantásticos y maravillosos que derivó en lo que se ha denominado novela de Alejandro. Pues la tradición legendaria y famosa se remonta al pseudo Calístenes, en el que, bueno, pues ya no estamos hablando de un héroe histórico, sino que estamos hablando ya pues de un personaje fantástico, de leyenda, un héroe, que además es lo que se transmitirá a la Edad Media, y a lo largo de toda la Edad Media pues las leyendas de Alejandro Magno fueron muy conocidas. En cuanto a las fuentes materiales, pues tenemos inscripciones, tenemos monedas, restos arqueológicos. Es muy importante, sobre todo en Oriente. Un claro ejemplo de esto es todavía lo proporcionan las excavaciones francesas en Ay Khanoum, en Afganistán, que se suele identificar con la Alejandría del Oxo, en la que se puede ver que se trata claramente de una ciudad de tipo griego, con su teatro, su gimnasio, y que nos demuestra lo importante que fue culturalmente la influencia griega en todo Oriente. Bien, y aquí vamos precisamente a lo que será el mundo helenístico tras la muerte de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro Magno, a pesar de los intentos de mantener unido el imperio, pues al final se va a dividir tras muchas batallas en lo que serán los reinos fundados por los diádocos. Diádocos significa sucesores, y que se dividieron el imperio. Bueno, de estas divisiones surgirán otras divisiones, pero digamos que las más importantes, porque luego todo esto pues acabará, excepto lo que es la parte más oriental, todo pues acabará bajo el poder de Roma. Ptolomeo fundará la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, muy importante. El reino Seleucida, es decir, desde Seleuco, luego pues fundará primero en Babilonia y luego trasladarán la capital a otro sitio.
Al final acabará derrotado también ante Roma. En Macedonia se instalaron definitivamente la dinastía de los Antigónidas, Antigónidas, con Antígono. De Oriente surgirá también otra dinastía que es la de Pérgamo, en la actual ciudad en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía, que también con los atálidas como monarcas que también acabarán en manos de Roma. En fin, una sucesión de reinos. Y todo esto, como os he dicho, la conquista de Alejandro Magno significó la extensión primero de la lengua. La lengua griega, de ahí su importancia, se va a convertir en la lengua de Oriente. Es decir, el griego se convertirá en la lengua de la cultura. Basta recordar que precisamente el Nuevo Testamento se escribió en griego, los evangelistas escribieron el Nuevo Testamento en griego, a pesar de que ellos tenían sus lenguas maternas porque habían estudiado culturalmente en griego. Luego las nuevas ciudades de Oriente y muchas fundaciones griegas, macedonias, adoptaron los patrones griegos, como hemos visto en una reciente excavación en Afganistán que se ha descubierto, es decir, ciudades que tenían teatros, ágoras, gimnasios. Aunque la población seguía anclada en su cultura tradicional, fueron numerosos los casos de mestizaje y se extendieron también por todo Oriente los patrones artísticos de la escultura, de la pintura. Se ha visto hasta ciudades tan lejanas como Samarcanda. Y luego también al revés, hubo una influencia, por ejemplo, de la religión y de divinidades orientales que influyeron muchísimo y que llegaron hasta Occidente. ¿Qué ocurrió mientras tanto con la Grecia propia? Pues la Grecia propia, la Grecia continental, seguía aferrada a su sueño de independencia. Atenas al final acabó siendo una ciudad abierta al turismo y que se convirtió pues en la gran universidad de Occidente y de Oriente. Esparta fue debilitándose paulatinamente, aunque hubo momentos en que intentó volver a su pasado glorioso, pues fue finalmente derrotada. Con el tiempo se crearon dos ligas que intentaron unirse, sobre todo frente a Macedonia, que fueron la Liga Etolia y la Liga Aquea, creaciones político-militares del siglo IV y que funcionaron durante el siglo III y II. eh, pero también pues acabaron siendo derrotadas por Roma. La propia Macedonia, en la que se instaló la dinastía, como os he dicho, de los Antigónidas, se me ha olvidado decir que acabó también después de 3 guerras frente a Roma, pues acabó sucumbiendo también frente a la gran potencia emergente que fue Roma. Y entonces aquí ya llegamos al final de la historia de la Grecia clásica, no de Grecia, que sigue existiendo afortunadamente, cuando pues ya sobre todo tras la toma de Corinto por Mumio y la capitulación de Macedonia, pues Roma, o sea, Grecia pasó a convertirse en una provincia más del Imperio Romano. Le dieron el nombre de Acaya. Luego se convirtió en campo de batalla de innumerables, sobre todo durante el último siglo de la República, las guerras civiles de los romanos. Y como os he dicho, pues se convirtió en un lugar para estudiar y de turismo. La superioridad cultural de Grecia enseguida fue advertida por los romanos hasta tal punto que el famoso poeta romano Horacio pues dijo aquella famosa frase de que
En Grecia vencida venció a su vez al fiero vencedor, es decir, Grecia fue vencida por las armas, pero luego fue la maestra de Roma en las letras, el arte y la filosofía. Es decir, aquí pues ya es donde terminaría la historia de Grecia, digamos, pues de la Grecia, lo que se llama la época clásica, pero no la historia de Grecia. Luego continúa, pero formando parte ya de lo que será el Imperio Romano. Bueno, pues hasta aquí lo que yo creo que es fundamental. Por supuesto podéis ampliar, consultar los libros que queráis. Os aconsejo que sean siempre canales serios, canales contrastados de historia, de universidades, etcétera. Y las películas están muy bien para pasar un rato, pero una película no es historia, y menos cuando se trata de Alejandro Magno. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente. Mm, eh, eh, Vale, no me jodas. A ver, si se estaba grabando. A ver, ¿dónde cojones se ha grabado esto? A ver. A ver si se me ha grabado aquí. A ver. Mira que me da, ¿eh?